Institución Educativa Henry Daniels. Quien les habla, el licenciado en Biología Edwin Duarte, docente del área de Ciencias Naturales de la asignatura Biología. Este video está dirigido para los estudiantes de grado sexto y el tema que vamos a desarrollar es la nutrición. Antes de iniciar, a modo de introducción, vamos a observar estas dos imágenes y responder. Imagen de una planta, imagen de un animal. La primera pregunta: ¿cómo se alimenta la planta y para qué lo hace? Segunda pregunta: ¿qué diferencias se presentan entre la alimentación de una planta y un animal? Vamos a definir el concepto de nutrición. La nutrición es el conjunto de procesos a través de los cuales los organismos vivos toman sustancias del medio y los transforman en materia propia y en energía. Es importante tener esta diferenciación entre nutrición y alimentación, ya que la nutrición no debe ser confundida con la alimentación. La alimentación es el proceso que consiste en la ingestión de sustancias, o sea, de alimento. Porque es necesario aclararlo. Resulta y pasa que hay algunos seres vivos que no necesitan ingerir alimentos para nutrirse. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ocurre la nutrición a nivel celular. En este esquema podemos identificar la materia y la energía que se ingiere, ingresa a la célula, se realiza un proceso llamado metabolismo, en el cual es transformada la materia y la energía y se produce la excreción. Además, es necesario tener claro que en cuanto a su nutrición, los seres vivos se dividen en dos tipos: autótrofos y heterótrofos. Hablando de los organismos autótrofos. Los organismos autótrofos son los que elaboran su propio alimento. De ahí deriva su nombre: auto, sí mismo, trofos, alimentación. Elaboran su propio alimento. Los organismos autótrofos son la fuente principal de compuestos orgánicos para los seres vivos del ecosistema. Inician las cadenas tróficas o alimenticias y reciben el nombre de productores. No hay una cadena trófica o una red alimentaria en la cual no existan los organismos productores. Se necesita la existencia de los autótrofos o productores para que de ahí se derive toda la cadena o red trófica. Como les comentaba, entonces los organismos productores también se conocen como autótrofos y estos se dividen en dos tipos: los fotosintéticos y los quimiosintéticos. Los fotosintéticos producen sus nutrientes utilizando la energía lumínica, la energía de la luz, en especial la energía del sol, mientras que los quimiosintéticos producen sus nutrientes utilizando la energía química, la energía que está inmersa en los compuestos químicos. De los fotosintéticos podemos identificar a las plantas, que son los más reconocidos, pero también hay un grupo importante de organismos fotosintéticos que son las algas. Lo que tienen en común estos dos organismos productores fotosintéticos es que tienen una estructura celular llamada cloroplasto. El cloroplasto, como son estos punticos verdes que están dentro de esta célula, contiene gran cantidad de una sustancia química, un pigmento llamado clorofila. La clorofila es la que permite hacer la fotosíntesis. Y esta fotosíntesis es muy importante porque realmente es el proceso que se lleva a cabo para así transformar los nutrientes y asimilarlos. Muy importante los cloroplastos y su pigmento, la clorofila. Los quimiosintéticos, el otro grupo de los organismos productores o autótrofos, obtienen su energía a partir de los compuestos químicos. Son algunas bacterias, no todas, algunas bacterias son quimiosintéticas y, como les decía, obtienen su energía, sus nutrientes a partir de reacciones químicas que se dan en su entorno. El otro tipo de organismos son los organismos heterótrofos. Estos organismos no tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, de ahí viene su nombre, hetero, otro, por lo cual consumen alimento elaborado por otros seres vivos o se alimentan de otros seres vivos.
Estos reciben el nombre de consumidores. Los heterótrofos también se conocen como consumidores y se ubican en un segundo nivel en la cadena alimenticia. Recuerden que en el primer nivel están los productores y ya en el segundo nivel están los consumidores. Como les decía, los consumidores también son conocidos como heterótrofos y se dividen en carnívoros, aquellos que consumen carne. Aquí tenemos un ejemplo de un carnívoro bastante conocido como el león, pero pues obviamente no es el único, hay muchos más animales carnívoros en el reino animal. Tenemos también a los herbívoros, son animales que se alimentan de plantas, puede ser de la semilla, de las hojas, de la raíz, del néctar, de cualquier parte de la planta. Aquí como ejemplo tenemos a este oso panda que se alimenta de bambú. Existen los omnívoros que se alimentan tanto de carne como de plantas, de semillas y de diferentes tipos de alimentos. El ejemplo más común es el humano, ya que ustedes saben que nosotros ingerimos diferentes tipos de alimentos. Aquí en la hamburguesa de este individuo pues podemos encontrar alimentos derivados de las plantas como el trigo que forma el pan, la lechuga, la cebolla, el tomate y también alimentos derivados de animales como la carne o el queso. Existen otro tipo de organismos consumidores de otro tipo de heterótrofos conocidos como carroñeros. Los carroñeros se alimentan de carne en descomposición. Aquí tenemos en esta imagen 3 tipos de carroñeros diferentes: un zorro, una hiena y un buitre. Estos 3 animales lo que tienen en común es que se alimentan de la carne en descomposición, de carroña. Y finalmente otro tipo de organismos heterótrofos son los filtradores, filtran su alimento para obtener los nutrientes. Aquí tenemos un ejemplo, un tiburón. Este tiburón en particular no caza, no depreda como los demás tiburones, sino este tiburón se encarga de filtrar el agua y a partir de ese proceso de filtración obtener sus nutrientes, pequeños organismos que se encuentran flotando en el agua. Otro ejemplo de un organismo filtrador, también acuático del mar muy grande, es la ballena azul. A pesar de ser el animal más grande que hay, él no consume presas, sino se encarga de filtrar el agua. Entonces todo el día está filtrando y filtrando el agua para obtener sus nutrientes. Otros organismos filtradores por excelencia son las esponjas de mar, los corales, también son ejemplos de organismos filtradores. Vamos a retomar este concepto de fotosíntesis porque es muy importante para entender la diferenciación entre autótrofos y heterótrofos. Recuerden que la fotosíntesis es un proceso exclusivo de los organismos autótrofos fotosintéticos. Les da la capacidad de elaborar sus nutrientes a partir de la energía lumínica, de la energía del sol. Convierte la energía lumínica proveniente del sol en energía química almacenada en los alimentos, gracias a la presencia de cloroplastos en las células de las plantas y otros organismos productores como las algas, los que les explicaba anteriormente. Los cloroplastos están presentes en una estructura de la planta, en un tejido que se llama parénquima fotosintético. Recuerde que las plantas presentan diferentes tipos de tejidos y uno de sus tejidos es el parénquima. Y el parénquima se divide en varios tipos y uno de sus tipos es el fotosintético. El parénquima fotosintético se caracteriza porque tiene gran cantidad de cloroplastos. Los cloroplastos contienen clorofila, un pigmento el cual ayuda a otros pigmentos accesorios, a otro tipo de pigmentos que también tiene la planta, e intervienen directamente en la transformación de la energía lumínica en energía química. Entonces va a ser este pigmento, esta clorofila y otros pigmentos accesorios, como dice ahí, los que van a ayudar a transformar la energía lumínica en energía química y a producir su propio alimento en las plantas y en las algas, en los organismos fotosintéticos. Aquí tenemos una imagen la cual nos permite representar la fotosíntesis, identificando diferentes elementos que allí aparecen. Pues primero, obviamente, la energía lumínica, la energía de la luz del sol, que se representa con estas flechas amarillas. Está la planta y su estructura fotosintética, que son las hojas. Aquí en la flor no va a ser fotosíntesis, la fotosíntesis se hace donde tiene estructura verde, es decir, aquí en las hojas.
va a utilizar el dióxido de carbono, la planta va a utilizar el dióxido de carbono que hay en el ambiente y el agua que hay en el suelo, para ello absorbe a través de la raíz, lo lleva, y aquí en las hojas de la planta es donde se realiza el proceso de fotosíntesis, transformando el dióxido de carbono y en agua, y el agua del suelo en glucosa y energía en forma de ATP. Entonces, glucosa es como lo que le permite dar la estructura a la planta, y obviamente la energía la que le permite realizar todas las funciones de crecimiento, desarrollo y reproducción. Finalmente, como un producto de desecho, se va a producir el oxígeno, el cual es liberado por la planta a través de una estructura llamada estomas. Pues vamos a hablar acerca de las actividades que hay que desarrollar en esta sesión. La primera actividad es muy sencilla: dibuje la imagen que representa la fotosíntesis, la que estaba anteriormente, utilice los colores respectivos e indique cada una de las partes que aparecen allí. El siguiente punto de la actividad de consolidación es completar este cuadro, muy sencillo, simplemente marcar con X si el organismo que aparece allí, si la especie que aparece allí es autótrofo o heterótrofo. Ya para las actividades de evaluación es pertinente aclarar primero que las actividades de consolidación se evalúan como el componente procedimental, y esas actividades de evaluación se evalúa el componente cognitivo. Entonces, en la actividad de evaluación tenemos lo siguiente: complete el siguiente mapa conceptual ubicando los términos y definiciones que están en el cuadro de abajo en el lugar que corresponde, teniendo en cuenta, o teniendo más bien, un orden lógico y coherente. Este es el mapa conceptual. Ahí aparece la información que hay que completar. Ahora, obviamente, el mapa conceptual es sobre la nutrición de los seres vivos, y hay dos diferenciaciones, dos divisiones, ¿cierto? Estos seres se dividen en dos tipos. Acá están, donde usted va a completar, y cada uno de esos tipos pues aparece en diferente tipo de información. Se va a apoyar utilizando estas imágenes que hay en el recuadro. Yo les doy una pista ahí en la actividad y les coloreé las palabras para que ustedes más o menos se orienten y puedan desarrollar esta actividad de una manera correcta. Muchas gracias.